Buenos días, un saludo especial. Veo mucha cara conocida, mucho amigo, mucha gente que he visto en el pasado. Mis saludos, mis respetos y consideración a todos. Pues doctor Gabriel, muchas gracias por la invitación a este evento. Yo personalmente siempre he sido una persona convencida de que la tecnología es la respuesta, no el problema. Hay gente que tiende a ver la tecnología como el problema y yo en cambio entiendo la tecnología como la solución, el futuro, la evolución, los nuevos negocios, la oportunidad de que un país progrese. Entonces me siento muy a gusto estando hoy en este evento de Colombia FinTech. Pero antes de hablar de temas que ustedes saben más que yo no vengo aquí a evangelizar expertos, porque si me pongo a tratar de hablar de FinTech, de pronto salgo castigado, entonces no se trata de eso. Quiero que sepan que creo en esto. Y ahora les voy a dar unas reflexiones sobre por qué. Pero permítanme dar una reflexión primero sobre el país y por qué estamos en esto. Hoy Colombia está viviendo una crisis de múltiples variables y un proceso de aceleración hacia el caos que no es bueno para nada ni para nadie y que a mediano plazo cada vez va a tener más costos, más víctimas. Hoy Colombia tiene la peor crisis en seguridad en 30 años. Y esto no es un discurso político, son datos. El homicidio el año pasado volvió a subir. Cuando uno mira las cifras de medicina legal versus las cifras de la Policía Nacional, el gobierno de Colombia, hay una diferencia de más o menos 1.040 personas fallecidas. Entonces, no solo en cifras oficiales sube, sino además se están escondiendo 1.040 homicidios. Cuando uno mira el secuestro, subió. Actos de terrorismo subieron. Las cifras de extorsión son las más altas en el año 2024 y 2025 de las que se tiene registro en la historia. La expansión del narcotráfico es tan grave que hoy no sabemos cuáles son las cifras. El gobierno optó por negar seguir publicando la cifra de hectáreas de coca y la estimación de producción de cocaína. Pero lo que sí está claro es que es la más alta de toda la historia. No de este gobierno, no de los últimos 10 años, de toda la historia. Cuando se miran las cifras de minería de oro, el país viene produciendo mucho más oro. Solo hay una mala noticia. El 80% del oro que se produce es oro ilegal. Queda en manos del ELN, queda en manos de FARC, queda en manos de Clan del Golfo o de cualquier banda. La destrucción medioambiental que está generando el negocio de la coca y el negocio del oro es de unas dimensiones históricas. La deforestación crece. Es una de las más altas. Cuando se piensa en la contaminación de los ríos, cuando se piensa en esa visión ambiental, de sostenibilidad, que incluso muchos han hecho uso de ello como un discurso con fines políticos para parar el desarrollo, para parar las posibilidades de avances corporativos, pues no dicen nada con esta destrucción. Y uso un ejemplo muy sencillo, que se volvió típico en el país, el caso de Santurbán. Cuando uno iba a Bucaramanga por muchos años, prácticamente hablar de minería de oro era un pecado. Era básicamente ser un colaborador de la destrucción del medio ambiente, el fin del páramo y la contaminación del agua. La empresa que era dueña de la compañía minera que ya había, era ni más ni menos que el Fondo de Emiratos Árabes Unidos, que todos los países del mundo están tratando de conquistar para traer ese capital a sus países. Ellos ya vendieron, ya se fueron. Y en cambio, ¿qué pasó? Cualquiera que suba a esa zona de Berlín, a esa zona del páramo de Santurbán, se podrá enterar que en el municipio de California hoy es como el oeste, como el viejo oeste de las películas. Allá lo que hay es un poco de gente que está arrancando las entrañas de la tierra sin ningún control, sin ninguna responsabilidad, en un proceso de destrucción de lo más grave. Importan mineros ilegales por parte del ELN desde el sur de Bolívar y la realidad es que nadie dice nada sobre esto. Sobre todo nadie de aquellos que plantearon todas estas teorías ambientales como la explicación de sostenibilidad. No dicen las consecuencias que esto tiene sobre el fortalecimiento de la criminalidad.
Sobra decir lo que ha sido público, las cifras de la Defensoría del Pueblo hablando de la expansión criminal más grande que Colombia ha tenido en 30 años. Todos los grupos criminales, ya no importa, hay una anarquía generalizada, crece. Y ni qué hablar de las ciudades. Esto coincide con una enorme preocupación que tiene que tener una sociedad organizada, la justicia. Porque típicamente la gente quiere atribuirle esto o esperar que llegue alguien de muy mano dura y hable muy duro y grite bastante. Y con eso vamos a resolver los problemas. Se los digo, tuve el honor de enfrentar esos problemas y no solo, al lado de los mejores de Colombia. Los mejores militares, los mejores policías, que eran los mejores del mundo, que tenían una enorme reputación, que teníamos todos los logros, tú sabes. Y lo hicimos. Y se produjeron los resultados. Y Colombia avanzó de manera increíble. Pero hoy, las tasas de impunidad en Colombia superan el 85% prácticamente en todos los delitos. Y no solo los delitos que tienen que ver con lo penal, prácticamente en todos los aspectos. Estamos viviendo una era de anarquía, porque si bien es cierto, tenemos unas leyes y unas regulaciones muy bien escritas, de mucho prestigio, incluso internacional, muchas veces copiadas o desarrolladas a partir de estándares mundiales, no se aplican. Tenemos un sistema carcelario y penitenciario que prácticamente hoy está dirigido por la criminalidad. Y es que esto no está pasando en el Cauca o en el Catatumbo solamente. Recuerden, hace un año, el director de la cárcel Modelo y el segundo de ellos fueron asesinados en las calles de Bogotá, porque posiblemente hicieron algunas exigencias de disciplina mínima. Si a eso le sumamos la relación con Estados Unidos, hoy tenemos la peor relación en 100 años con Estados Unidos. Desde la pérdida de Panamá y el eventual momento donde nos pagaron la compensación por la pérdida de nuestro territorio en ese momento, nunca habíamos tenido una relación tan hostil, tan tóxica, si se quiere, y tan riesgosa para Colombia. Y esto, por supuesto, está gestando un problema ya de credibilidad. Cualquiera diría, si pasamos al campo económico, que eso no es grave porque Colombia sigue teniendo sobredemanda en los papeles y en el endeudamiento que presentamos. Sí, pero estamos pagando las tasas más altas de todo el continente. Colombia está siendo visto como un país con riesgo y por ello pagamos tasas exageradamente altas por nuestro endeudamiento. Hoy tenemos la tasa de inversión más baja del siglo XXI. Y cualquiera que haya estudiado unos días de economía, y este es un auditorio informado, casi todos ustedes lo hicieron, entiende que las tesis de crecimiento económico están asociadas a cuánta inversión uno agrega y cuánta innovación genera. Pero típicamente no hay innovación sin inversión, si no hay riesgo, si no hay capital. Pues bien, hoy tener nuestro país con una tasa de inversión al 16.5% es bastante preocupante. Les recuerdo, los países que han avanzado en la historia, y hablemos de los milagros de los últimos 50 años, todos tienen una característica. La tasa de inversión promedio por varias décadas terminó siendo superior al 28 al 32%. Dimensiona lo que significa estar en 16.5%. Un país que no hace carreteras, un país que no hace nuevas plantas, un país que incluso lo que hace en M&A es básicamente cambiar de manos para sacar capital. Poco capital llega. Y por lo mismo entonces las expectativas de creación de empleo, de cualificación de la mano de obra, de más alta productividad, tienden a deteriorarse. Si pensamos en el tema de la salud, duramos 40 años evolucionando positivamente en salud. Nadie que haya vivido en Colombia, y sobre todo en las zonas rurales, 50 kilómetros más allá de cualquier capital, puede decir que el sistema de salud colombiano era perfecto. Nunca defenderé ello. Pero sí era un sistema de salud en evolución, donde el cubrimiento de la población se incrementó de manera sustancial. Casi 70 puntos porcentuales de la población incrementamos en cubrimiento en esos 40 años. Y por eso hay expertos internacionales que llegaron incluso a referir a Colombia como un sistema de salud en evolución, positivo, de los mejor organizados. No era perfecto, conozco el sistema de salud porque me tocó vivirlo
como jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, ese era un problema de todos los días, como secretario general de la Presidencia, ese era un problema de todos los días, y como viceministro y ministro de Defensa me tocó manejar un sistema de salud que tenía la sanidad militar y la sanidad de la policía. 4 millones de personas. Luego, desde el principio les puedo decir, el sistema no está bien balanceado. No le entregamos los ingresos suficientes para los gastos que tiene el sistema. Eso significa que la famosa UPC no alcanza para pagar el modelo de beneficios que tenemos. Entonces hay un descuadre. Y si a eso le agrego tutelas, otro descuadre. Y si a eso le agrego falta de control de gasto o por falta de tecnología o incluso de manera deliberada por corrupción, tenemos un gran problema. Y ante la falta de control de gasto, entonces la respuesta fue retener el flujo de caja. Las famosas glosas. Conclusión, es un sistema que todo el tiempo está cojeando. El sistema había que mejorarlo, había que reformarlo, pero dinamitarlo, destruirlo, es muy grave, porque hoy tenemos 10% más de muertes evitables en el sistema de salud. Eso es un tema muy grave. No se entregan medicamentos, hay un descalce con las citas, y como me lo simplificó el otro día un amigo médico, director de una unidad de urgencias, me dijo, mire Juan Carlos, si esta noche me llegan 3 personas infartadas, que es una tasa relativamente factible en un país como Colombia, en una ciudad grande, salvo 1. 2 se mueren. ¿Por qué? Porque no hay los implementos médicos. Estuve el otro día en un hospital en el Chocó. No había suturas, había gente en la sala de urgencias, donde a propósito había 3 IPS privadas y un hospital público. Las 3 IPS privadas cerraron ya, no existen. Todo el mundo va al hospital público. Y en ese hospital público, ¿qué está pasando? Pues que no hay implementos. Entonces, hay personas que llegan uno a una sala donde cabían 100 personas, hay 350, 400. Heridas básicas, alguien que se corta con un cuchillo cortando en la cocina, la vida humana. No hay suturas para cerrarles una herida. Esa es la realidad de Colombia hoy. Eso, cuando lo lleva uno al tema de la energía, es otra gran preocupación. Colombia es un país absolutamente superdotado en posibilidades de energía. Lo tenemos todo. Agua, viento, sol, geotermia, petróleo, gas y carbón. Búsqueme otro país en el mundo, si hay 5 como nosotros, no hay 6. Superdotados. La costa colombiana en caos, porque aún hay todo un problema en el diseño del modelo de energía. Y la potencial generación del país está a puertas de completar su capacidad, y es posible que en el 2027 el presidente de la República tenga que afrontar con la sociedad colombiana, con la nación, un modelo de apagón. Eso no todo es atribuible al gobierno actual. Esto es un ejercicio que llevamos muy mal de muchos años. Consultas previas, consultas ambientales, paramos la infraestructura. Yo les quiero decir cómo se hizo Hidroituango. Hidroituango, y deberíamos hacer un día un gran monumento, porque hay más de 100 piernas de soldados colombianos y de soldados y policías muertos por haber hecho esa represa. Pero se hizo. Y el país, en lugar de ser valiente y seguir adelante, no hicimos más represas, no hicimos más hidroeléctricas. No se hizo Porce 4, no se hizo Chivor 2. Desde que yo soy muchacho, estamos hablando de Chivor 2, nunca se hizo. Hoy el país tiene un riesgo estructural. Entonces son temas que tenemos que visualizar. Pero yo no vine a desanimarlos, vine a animarlos. Vine a decirles dónde estamos. Vine a contarles una realidad. Y también vengo a decirles que podemos enfrentar esa realidad. Que la vida es con competencia, que la vida se enfrenta a partir del conocimiento, por supuesto de un esfuerzo colectivo. Como presidente de la República voy a tomar decisiones, voy a tomar riesgos, estoy dispuesto a tomarme los costos de la impopularidad, pero no lo puedo hacer solo. Necesito a la sociedad colombiana, necesito que me acompañen en estos retos. Personalmente creo que podemos recuperar el tema de la seguridad por un principio básico. En un ejercicio que hice en los últimos años, donde estuve en el exterior como profesor en la Universidad de Princeton, me dediqué a hacer un estudio que se llama ¿por qué progresan las naciones? No por qué fracasan como Acemoglu y Robinson, sino por qué progresan. Y entonces hice un caso estudio
de 7 países que para 1950 o 60 eran o más pobres que Colombia en ingreso per cápita o tenían un ingreso per cápita similar. Hoy, esos países tienen entre 7 y 13 veces un ingreso per cápita más alto que Colombia. ¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Y hay muchos datos, mucha información. Ya habrá tiempo, desde una óptica académica y también profesional, de contarles detalles. Pero lo resumo en 3 puntos. Condición sine qua non para que esos países avanzaran: orden, seguridad y libertad económica. Ningún país que le apostó a la violencia, a la anarquía y el comunismo o el estatismo avanzó. Alguien levanta la mano y me dice: mire China comunista. China comunista con partido comunista. Las reformas precisamente de los años 90 son para desestatizar, ampliar la libertad económica y en el fondo sí mantienen el orden y la seguridad como condición básica. Pero si usted mira Corea del Sur, esa es la historia. Pero si mira Singapur, esa es la historia. Pero si usted va hoy a Emiratos Árabes, donde este mundo fintech, este mundo de criptomonedas es el paraíso terrenal, y resulta que la razón por la que todo esto ocurre, por la que hay zonas económicas especiales para commodities, para todo tipo de nuevas tecnologías y capacidades, es porque hay seguridad y orden. ¿Qué es el orden? Es hacer respetar las normas, es asegurar que no hay impunidad, es tener una justicia efectiva que produce resultados y que resuelve las tensiones entre ciudadanos, desde aquellas que tienen que ver con lo penal hasta, por supuesto, cualquier cosa que tenga que ver con la regulación, lo civil, etc. ¿Y qué es seguridad? Lo han definido incluso en un documento de Naciones Unidas, cuando hacen el índice de la felicidad. Seguridad es poder caminar tranquilo de noche, donde usted quiera, cuando pueda. No es un índice distinto a eso. Anoche mismo estaba yo con unos colegas en una reunión de trabajo. Yo salí antes, ellos cogieron un Uber. Pues les lanzaron 2 motos y básicamente se salvaron de un atraco porque se botaron del carro. Cuenta uno estas historias y uno dice, eso puede ser una fantasía. No, es la historia que me acaban de contar esta mañana. Tristemente, esa inseguridad causa miedo. ¿Qué quiere hacer quien tiene ese miedo? Pues no estar aquí. Se han ido 1,5 millones de colombianos. Y el estatismo impide la innovación. El estatismo quita la posibilidad de que haya tecnología. El estatismo incluso frustra o castra la posibilidad de que la gente desarrolle sus propias ideas, porque hay alguien más inteligente que es esa persona en el Estado que lo sabe todo y que no necesita que nadie le diga nada, sino él dicta. Por eso es tan grave el estatismo. Impide los derechos de propiedad, impide las nuevas ideas, impide el desarrollo económico. Segundo tema que encontré en esos países, ¿cuál fue? Planes de largo plazo y tecnocracia. Voy a usar el ejemplo más lindo que tiene hoy el país, el Metro Bogotá. Yo sí me alegro mucho ver el metro avanzando. Y como presidente pro Bogotá que fui, motivé que pudiéramos ser capaces por lo menos de arrancar. Es mejor tener que no tener. Sin embargo, hoy me frustra mucho pensar que Colombia no tiene planes de largo plazo, pero que la obra más importante que tiene el país, que es el Metro Bogotá, no tiene plan maestro. ¿Alguien sabe por dónde va la 4ª línea? ¿Alguien sabe si necesitamos 9 líneas o 12? ¿Alguien sabe cuántos trenes de cercanías vamos a tener? No sabemos. Eso no habla mal del esfuerzo que se está haciendo, pero habla del reto que tenemos como nación si queremos ser un país que impacta. Visión de largo plazo con tecnocracias sólidas que se mantienen. Y el tercer tema que lograron cada uno de estos países fue consensos de bien común. Y yo digo que en Colombia tenemos unos a la vista muy rápido, en mi opinión. El primero, la necesidad de un consenso sobre la seguridad para el progreso. Colombia tuvo su consenso, fue la seguridad democrática. Y la gente puede tener posiciones políticas sobre un sector u otro, pero la seguridad democrática generó en Colombia un descenso acelerado de la violencia, un incremento acelerado de la inversión y con ello
una reducción de la pobreza y un aumento de la capacidad de recaudo del gobierno para hacer programas públicos de infraestructura y programas sociales. Y esto es una verdad esencialmente entre el año 2000 y el año 2019-2020 en Colombia, cuando la pandemia de alguna manera se vuelve un disruptor adicional. La seguridad sí importa y en Colombia ha tenido efecto y hemos perdido ese valor y tenemos que recuperarlo. Es decencia. Otro gran tema de consenso, el de la salud. Es que, lo digo en el caso de un atentado de violencia, cuando ocurre la violencia o cuando a alguien le da cáncer o un virus o cualquier enfermedad, nadie le pregunta a esa persona, ¿usted es de izquierda? ¿Usted es de derecha? ¿Usted es comunista? ¿Usted es facho? ¿Usted es de centro? Nada. Somos humanos, somos ciudadanos, somos personas. Y en cuanto a la salud, sí que somos vulnerables. Simplemente somos lo que somos. Por lo mismo, se requiere un consenso de un sistema de salud bueno, apropiado. Y finalmente, dos elementos vitales se hicieron en estos países. La apuesta por la inversión, porque sin inversión, sin capital extranjero, sin traer nuevas ideas, es muy difícil pensar en gestionar el desarrollo. Entonces crearon todo tipo de incentivos en cada uno de estos países para traer ese capital. Y en los países que son ricos en recursos naturales, como lo es Colombia, apostaron por los fondos soberanos como mecanismo para garantizar, por un lado, la seguridad social, en particular las pensiones, a través del ahorro que se genera o se puede generar con los excedentes de la producción, por ejemplo, en el caso de Colombia, del oro, del cobre, que en lugar de que esté en manos criminales, esté en un fondo que garantice pensiones mínimas para todos los colombianos a futuro, pero que al mismo tiempo con ese ahorro se reinvierta en infraestructura, vivienda, tecnología. Les doy este repaso para entrar un poco en mi parte final, más concluyente. Yo vengo a Colombia a servir y me presento como candidato a la presidencia de la República con la convicción que la vida ha sido demasiado generosa conmigo. Yo he tenido todo, menos fortuna económica, pero he tenido todas las demás fortunas. La de la salud, la de conocer el país, la de la familia, la de haber tenido cargos maravillosos, la de haber recorrido el mundo, la de haber podido estudiar, la de haber podido conocer, la de tener experiencia. Y eso es lo que yo le quiero poner al servicio a ustedes, a Colombia entera. La experiencia, la energía, los años, la perspectiva, está a disposición. Pero también está a disposición de Colombia un plan. Esta misma semana, el día lunes, presenté, en mi opinión, el plan más estructurado que se ha presentado en la historia en el país sobre la seguridad. Cero tolerancia con el crimen, Colombia sin miedo. 6 capítulos y cada una de ellas, por lo menos con entre 5 y 10 medidas concretas para fortalecer la seguridad en nuestro país. Algunas: llamamiento de 30.000 hombres de la reserva activa, incremento del pie de fuerza en el periodo de gobierno en 100.000 hombres, 70% de ellos policía, creación de una unidad de drones en cada unidad de nivel divisionario de las fuerzas militares o de región de policía, blindaje de la frontera con sensores y creación de centro de comando y control para vigilar la frontera y tener capacidades de despliegue rápido, renovación de la inteligencia a partir de la tecnología y del modelo de informantes que el país requiere, pero también de la digitalización. Aquí toco un tema que tiene que ver con este salón. La mejor manera de luchar contra el crimen organizado es quitarle la plata, perseguir el dinero, asfixiar las finanzas, desde el extorsionista de un barrio hasta el gran capo. Vamos a hacer uso de todas las capacidades que antes no teníamos y hoy tenemos. Si antes, sin tener lo que hay hoy en tecnología, podíamos, yo no me quiero imaginar uno usando inteligencia artificial, modelos predictivos y toda la capacidad para irle cayendo uno por uno
al que está metido en negocios criminales. Es una súper oportunidad. Ahora me refiero un segundo más a esto. Pero por el otro lado, también en temas de justicia. Yo voy a ser polémico y voy a dejarme llamar populista punitivo, como dicen los abogados. Quiero ofrecerle al país lo que he escuchado que la gente quiere. Cadena perpetua para violadores de niños, cadena perpetua para feminicidas y cadena perpetua para asesinos de soldados y policías en Colombia. Que se entienda que esto no se puede más. Vamos a hacer 4 megacárceles. Estuve exactamente hace un año, estaba visitando la cárcel del Secot en El Salvador. Podemos hacer algo parecido, no igual. Aquí tenemos normas distintas. Nosotros no vamos a hacer celdas de ganadería, celdas individuales. 20.000 cupos en cada cárcel, sin acceso a celulares, disciplina militar y obligación a trabajar para pagar costos de la cárcel y la alimentación. La única resocialización posible. Se acaba la casa por cárcel para corruptos, se genera expropiación total de bienes para corruptos y sus testaferros, y adicionalmente se acaba el beneficio de extramuros, de casa por cárcel si se quiere, de libertad condicional para reincidentes de delitos contra la vida. Voy a poner un ejemplo. Este joven que asesinaron hace unos días aquí, no muy lejos de esta calle, que lo vio todo el país, un tipo que mata por robar un celular con disparo de gracia, a un joven que podría ser cualquiera de los que estamos aquí, un amigo, un hermano, un primo. Así fue. El tipo tenía 6 entradas a la cárcel por hurto y por básicamente tener armas de forma ilegal. Es inexplicable, pero cuando usted va y mira todos los delitos en Colombia, sobre todo contra la vida, siempre es alguien que ya estuvo en esa actividad. En el tema del uso de los menores, hay que aplicarle penas gravísimas a los menores como si fueran adultos ante delitos graves, porque hoy están siendo utilizados por la criminalidad precisamente porque saben que no tiene costo usar a los niños. Y aquellos que usen los menores tienen que formar parte del modelo de cadena perpetua. El reclutador, que no es otra cosa que un secuestrador de niños. Vamos a apretar duro en el país. Ahora, lo vamos a hacer con contundencia, con fuerza, con determinación. Al criminal nada, pero con mucho amor en el país. Con mucho corazón. Con mucha comprensión de los dolores de Colombia. Yo les voy a dar este dato. Llego yo al Catatumbo 10 años después. La vía que ordenamos hacer exactamente hace 11 años, cuando se llevó un batallón de ingenieros para unir la población de Tibú con la Gabarra. Cuando dejé el Ministerio de Defensa iba en 5 kilómetros. Son 50. ¿Saben en qué kilómetro van hoy? Kilómetro 23. 10 años después, para hacer 50 kilómetros, en una vía que es estratégica. Es que antes la gente no se nos ha ido y no se ha segmentado el país. Sin embargo, en la práctica ya está ocurriendo. ¿Por qué el ELN, las FARC y todos los criminales dominan esas áreas? Porque no hay Estado. Distinto a las Fuerzas Armadas, que una vez les quitan el presupuesto, las debilitan, se van. ¿Y qué queda? Nada. La criminalidad empoderada. El país tiene que llevar desarrollo a estas áreas. Y no lo vamos a hacer desde Bogotá porque sencillamente aquí tenemos muchos problemas y otras prioridades. Es un tema del gobierno nacional que tiene que ir a tomar control de las regiones, hacer soberanía real, vías terciarias, compra de cosechas distintas a la coca, hay que comprarles el cacao, el maíz, la fresa, lo que van produciendo. Al mismo tiempo hay que ser innovadores. Yo estoy evaluando, por ejemplo, un proyecto de algo que se conoce como pasto de elefante. Pasto de elefante es usado hoy, es una maleza, pero han encontrado que se le puede extraer alcohol y otros químicos que terminan en un derivado que sirve para hacer combustible de aviación. Imagínense la rentabilidad que uno podría tener si logramos reemplazar siquiera 1/3 de las hectáreas de coca por este tipo de proyectos. Porque son las apuestas que Colombia tiene que hacer. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Que si voy a hacer aspersión, no tengan duda que sí.
Hay que usar nuevas tecnologías, afortunadamente, antes no había, ahora hay drones, se puede hacer precisión. Acabo de estar en el Bichada. ¿Qué me encontré en el Bichada? Que ya se está haciendo toda la aspersión de los cultivos extensivos que se están haciendo allí con drones. Se puede. Se puede y hay que hacerlo, porque si no, la criminalidad seguirá fortalecida y van a dar la batalla. Paso en esto a hablarles ya no solo de proteger a los colombianos, sino también de llevar el desarrollo a Colombia. Voy a llevar un estatuto de inversión. El estatuto de inversión tiene dos componentes. Capítulo 1 plantea zonas económicas especiales promovidas por el sector privado. Gabriel, yo quiero ver el 7 de agosto las primeras ideas del sector fintech diciendo en qué sitio de Colombia van a ser el distrito de desarrollo fintech. Acuérdense, en Dubái hay 27 de esas, en una ciudad que tiene el tamaño de Medellín. Eso es lo que tenemos que hacer. Zonas económicas promovidas y desarrolladas y diseñadas por el sector privado para recibir las exenciones. Capítulo 2. Reducción del impuesto de renta para inversiones nuevas en proyectos nuevos que generen alto volumen de empleo y alto choque de inversión en agroindustria, turismo, tecnología, minería sostenible, hidrocarburos, infraestructura y vivienda popular. Necesitamos esto. Tenemos que hacerlo, la manera de acelerar la economía colombiana, la manera de poner el país a competir por los capitales globales. El capital es cobarde, solo va a venir si tenemos sensación y claridad de seguridad, pero al mismo tiempo es competitivo, solo va donde puede esperar rentabilidades. Esta extensión solamente será por 5 años, de modo que el próximo gobierno podrá decidir si la extiende o si termina. Pero el impacto que habrá tenido ese en desarrollo me lleva a pensar que así como en el primer año va a tener que hacer un ajuste y cortar la grasa en el gasto, vamos a cortar gasto en muchas cosas. Vamos a fusionar 6 ministerios. Vamos a eliminar 7 entidades públicas. Vamos a eliminar buena parte de los cargos, pero eso no me va a generar mucho ahorro porque tengo que reconducir ese dinero a la seguridad, inicialmente para dar un choque y un estartazo bueno. Luego, mi gran plan fiscal sí es austeridad, pero realmente es crecimiento. Es crecimiento. Para el año 2028 Colombia estará creciendo por encima del 5% de ahí en adelante. Y este país será el centro de la discusión en América Latina. Cierro con esto, un enfoque de uso de los recursos naturales sin dudarlo. Yo quiero sacar hasta la última gota de petróleo, la última de gas y por supuesto cada gramo de mineral que pueda sacar. En el marco de sostenibilidad ambiental, de protección del agua, regulado. ¿Pero qué quiero hacer con eso? Crear el Fondo Soberano. Garantizar pensión mínima para todos los colombianos a partir del año 2030. Y hacer uso de esos fondos para las inversiones que ya mencioné, infraestructura, vivienda y tecnología futura, que es lo que conecta a los países que han hecho esto con la generación de riqueza y las nuevas tecnologías que llegan a un país como Colombia. Recuerden, un país como Emiratos, ¿qué tiene hoy? Una gran inversión en SpaceX. ¿Por qué SpaceX le es interesante estar en Emiratos? Es una doble intención. Nosotros tenemos que pensar en grande, como Noruega lo hizo en su tiempo, como lo hacen hoy en día los países del Golfo. Nosotros tenemos hasta más recursos que muchos de ellos. Llegó la hora de poner orden y tener esa posibilidad. 3 líneas con el tema fintech. Primero, creo en el tema fintech. Íntimamente creo. En este auditorio no los tengo que invitar a leer el libro, pero ustedes deben invitar a todo el mundo a leer el libro. El futuro del dinero, del profesor Prasad. Quien no haya leído ese libro no se ha dado cuenta porque es que hay que meterse ya en esta conversación. El mundo se movió hacia la digitalización y hay desde la posibilidad de tener un sistema de pagos mucho más digital, que es un poco el mundo cripto, que incluso es la posibilidad de todo lo que hoy desarrolla el mismo Banco de la República a través de los nuevos mecanismos que se han ido gestionando, hasta todo tipo de activos que se pueden tener.
desde la generación de crédito hasta la tokenización de activos, que es la mejor manera de generarle la posibilidad de usar la riqueza a aquellos que tienen menos en una sociedad, que tiene un carrito, el que tiene incluso un apartamento de interés social, si lo puede tokenizar, con eso va a pagar el estudio de sus hijos, ni más ni menos. Pero ahora se los digo desde la óptica de la seguridad. Si yo pudiera asegurarme que todas las transacciones se hacen en un medio digital y no en efectivo, le llego a todos los narcos de Colombia, le llego a todos los criminales, a todos los extorsionistas y nos los comemos al desayuno. Suena duro decirlo, pero es lo que estoy convencido que uno puede hacer. Entonces imagínense el valor que tiene digitalizar una economía en un momento dado, el potencial que eso genera. Yo, como presidente de Colombia, haré una apuesta grande. Respeto íntimamente las instituciones y soy un respetuoso a fondo del Banco de la República y trabajaré en una discusión abierta con ellos para acelerar la digitalización de la economía y tener una regulación de punta. Pero no nos podemos quedar atrás. Ese es otro mecanismo que puede permitir no solo inversiones internacionales que lleguen al país de compañías que vean el entorno fintech como un entorno apropiado en un país como Colombia y que la gente quiera llegar, eso solo nos trae negocios, empleos, etc. Pero en adición a eso, podemos hacer muchos negocios que terminen facilitando la vida de la gente, pero sobre todo mejorando la calidad de vida. Y hay un delito que me obsesiona, se llama el gota a gota. Estaba el otro día en Jamundí, fui a subir. Ese día tuve un día que me dio dolor y tengo que contárselos, porque yo en mis Fuerzas Armadas confío all the way. O sea, yo me muero de amor por ellas, somos familia y además fui su ministro. Luego las siento en el alma y las vi. Ese día empecé a subir a Jamundí. Iba incluso con una unidad especial de nuestra policía. Y en un momento dado la unidad especial de nuestra policía paró. Me dicen, nosotros no subimos de aquí. ¿Cómo que no suben de aquí, mijo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no van a subir? Bueno, mi primera reacción fue de frustración. Mi segunda reacción fue de tratar de comprender qué pasa. Ellos me decían, esos tipos tienen drones, tienen francotiradores, nosotros ya no tenemos ni helicópteros. Nos masacran si subimos. Entonces bajé al parque. Y cuando llegué al parque, mi otro momento. Me siento a conversar con un señor que vendía cholados. Deliciosos a propósito. Se pega uno su cholado de parque, ahí en el parque Jamundí. Y entonces le digo, bueno, ¿y usted cómo va aquí? Me dice, pues bien, pero no tanto. ¿Cómo así? Bien, sí, porque aquí somos felices, alegres, contentos. ¿Y por qué no va tan bien? Porque necesité 500.000 pesos. Se los tuve que pedir prestados a un señor aquí que presta plata. Y como no he tenido para pagar, ya es el dueño de mi negocio. ¿Qué pasa? Hoy no hay líneas de microcrédito. Hoy no hay líneas de acceso para que pequeños capitales, que para uno 500.000 pesos, los que estamos en este salón puede ser, bueno, es una plata. Para un señor en un negocio de esos es el capital que le permite operar realmente su trabajo. Pero le están cobrando 300% al año de financiación. ¿Por qué? Porque nadie le va a prestar en el sistema normal. Las fintechs son una oportunidad, pero eso hay que acelerarlo y hay que asegurarnos que tengamos una gran cobertura de la población. Y el último tema que yo veo es datos. A mí me encantan los datos y creo que los datos son el futuro de la humanidad porque eso nos va a precisar todo. ¿Cómo operan ustedes y por qué ustedes pueden terminar siendo mucho más eficientes que la banca comercial tradicional de la que yo vengo a propósito? Ese fue mi mundo, ser banquero, de alguna manera. Entonces mirábamos, eran modelos de riesgo y Basilea II, y mire aquí todo lo que tenemos que saber, lo cual sigue siendo muy importante. Pero nada reemplaza el volumen de datos que hoy manejan y la capacidad de identificar muy rápido parámetros de comportamiento de un individuo a través de sus actividades del día a día. Qué bueno haber tenido esta idea hace 10 años, como la tuvo el señor David Vélez, porque entonces no narraría uno esto, sino sería uno él. El tipo fue el que la vio. En buena hora él y otros que lo vieron y que hacen lo que hacen. Pero hoy tenemos que aprovechar todo ese conocimiento, esa capacidad. Sé que me extendí muchísimo,
me excusa, pero sentía que tenía que darle una vuelta y una revisión a todo. No sé qué más sigue, si es mejor que me baje ya o qué sugiere doctor Santos, Gabriel. Doctor Juan Carlos Pinzón, una pregunta breve y le agradezco también. ¿Breve? ¿Segura? ¿Me la quiere hacer? Sí, así es. Vale. Doctor Juan Carlos, ya líderes generales ha mencionado algunas de sus apuestas en materia de tecnología del sector. También quisieran saber qué otras líneas implementaría en este sentido para fortalecer la tecnología de Colombia. Pues ya lo dije, en el Estatuto de Inversión va la línea de tecnología, luego es una manera también de dar un incentivo para que esto pase rápido en el país. Pero a nivel de gobierno yo pienso tomarme riesgos y apostarle a la tecnología. Y esto se los puedo decir con la confianza que ustedes pueden tener en que lo que les estoy diciendo no es un discurso, sino parte de que ya lo hice. En los años en que yo fui viceministro y ministro de Defensa, son los años donde más adquisición de equipo y material se hizo en el país en los últimos 50 años. Y en ese tiempo, siendo incluso muy neófitos, muchos de nosotros, en el tema de la tecnología hicimos apuestas. Primero, para adquirir la última tecnología que existía asequible a nosotros en temas de inteligencia, en temas de entrega de armas de precisión, e incluso en otras capacidades que nos llevaron hasta crear la posibilidad de hacer inversiones propias en tecnología que fueron generando acelerantes. Se los voy a poner de una manera simple. Por muchos años, nuestras capacidades de inteligencia, que fueron maravillosas siempre, sabían dónde estaba un individuo, un criminal. Pero siempre nos tocaba llegar y entonces los tipos se iban en los helicópteros y se iban. Entonces, la historia era que siempre encontrábamos la taza de café caliente. Pero un día fuimos capaces ya no solo de tener esa tecnología de manera sostenida, sino de encontrar una capacidad de entregar armas a distancia en el punto exacto donde estaban. Y eso transformó la realidad de seguridad en Colombia. Ese fue un poco el comienzo de la verdadera degradación del grupo FARC y otras organizaciones. Eso significa que sí sabemos usar la tecnología y nos interesa. Ahora les voy a decir algunas cosas muy breves. Uno, pienso usar la tecnología en temas de seguridad, ya lo dije, es un tema de... Los drones al final son un título, pero en realidad los drones en última son unos sensores que podemos usar para hacer inteligencia, para hacer vigilancia de vías y de ciudades, o para entregar armas, o incluso señales. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno con un dron puede en un momento dado dejar sin acceso a celular un lugar como este, para que tengan una idea. Entonces es el tema de guerra electrónica también. Eso como una idea de que vamos a aplicar todo lo que consigamos que sea asequible a Colombia en el tema de tecnología, y le volveremos a apostar a desarrollos locales porque esas tecnologías se pueden. Yo estuve hace 1 año y medio en Ucrania. Me llevaron supuestamente para que le escribiera al ministro de Defensa y al presidente de Ucrania un memo dándoles consejos sobre esa guerra. Bueno, cuando yo fui y vi esta guerra, eso no es una guerra jugando, una guerra bárbara. Estuve en el frente, batalla, en la línea, y me llevaron al batallón de drones. Y eran un poco de muchachos de la edad del hijo mío, un poco de niños de 20 años, sentados en sillas de gamers, realmente generando toda una capacidad disruptiva de defensa y protección para un país que está enfrentando una potencia mundial. Se puede, lo vamos a hacer. Pero hay otros 2 temas en donde quiero ver tecnología, para hacer temas rápidos. Uno, en todo el tema de salud. Blockchain, historia clínica digital, modelo de control de gastos, etc. 2, licitaciones públicas. Llegó la hora de hacer uso de la famosa IA para el tema de licitaciones y quitarle las manos a la gente en este tema. Ahí yo veo una oportunidad innovadora, revolucionaria, que de verdad es una manera de pegarle al tema de corrupción. Y mi tercer tema es en todo el tema de trámites. Yo fui embajador 2 veces en Estados Unidos. Cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía la comunidad colombiana con la que me encontraba es: oiga, embajador, cada vez que tenemos que hacer un trámite, nosotros movernos 8 horas, 12 horas para poder sacar un pasaporte, para poder poner una postilla. En siglo XXI, con las tecnologías que hay, tenemos que hacer eso. Ahí yo creo que podemos reducirle los trámites a la gente para darle calidad de vida, los costos al Estado y al mismo tiempo los costos a las empresas. Esas son algunas apuestas que pienso hacer. Termino aquí. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias